Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Sofía, y soy profesora de primaria. Tengo 29 años y, hace poco, me mudé a un pueblo chico llamado San Lázaro del Monte. Nunca había vivido en un lugar tan callado. Me vine por un traslado del trabajo, buscando tranquilidad. Y sí, la encontré. Pero no exactamente como imaginaba. Mi casa está a 3 cuadras de la escuela donde doy clases. Todo es tan cerca que dejé de usar el coche. Casi no hay ruido, ni tráfico. De noche, se escucha el canto de los grillos, algún perro lejano y ya. Lo normal para un pueblo pequeño. Pero hay algo que me empezó a inquietar desde la primera semana. Cada noche, exactamente a las 3:15 de la madrugada, pasaba un auto azul por mi calle. Siempre el mismo, siempre a la misma hora. No era rápido ni lento. Pasaba despacio, como si alguien estuviera buscando algo o a alguien. Al principio no le di importancia. Pensé que era alguien que trabajaba de noche o que simplemente tomaba esa ruta. Pero me empezó a parecer raro que siempre fuera a la misma hora. Me despertaba por el ruido del motor, que no era escandaloso, pero rompía con el silencio total del pueblo. Incluso me aprendí el sonido. Motor bajito, ruedas lentas. Después frenaba unos segundos y seguía. Una noche me levanté y me asomé por la cortina. El auto era un sedán azul oscuro, medio viejo, sin placas visibles. Iba con las luces bajas y no se veían rostros adentro. Lo curioso es que nunca había visto ese auto de día. En un pueblo tan chico, uno se entera rápido de quién es quién, pero nadie hablaba de ese coche. Nadie. Una tarde en la escuela, le pregunté a Miriam, la secretaria, si conocía a alguien con un carro azul como el que describí. Se quedó callada un rato y luego me dijo, aquí casi nadie tiene auto. ¿Estás segura que lo ves todas las noches? No insistí. Su cara me dijo que sí sabía algo, pero no lo iba a decir tan fácil. Pasaron los días. El coche seguía pasando. Ya me estaba poniendo nerviosa. Empecé a quedarme dormida con audífonos para no escucharlo, pero aún así, muchas veces me despertaba a la misma hora, como si mi cuerpo ya supiera que iba a pasar. Una noche, decidí grabarlo. Puse mi celular en la ventana, apuntando a la calle. Lo dejé grabando desde las 3:00 hasta las 3:30. A la mañana siguiente, revisé el video. Ahí estaba. El auto pasaba a las 3:15, igual que siempre. Lo que me inquietó fue que el video no captó sonido alguno. El motor no se escuchaba, ni siquiera las ruedas. Solo la imagen del coche moviéndose lentamente por la calle desierta. Eso sí me sacó de onda. Esa tarde fui al ayuntamiento del pueblo. Pedí hablar con alguien que llevara el registro de vehículos. Me atendió un señor mayor que se llamaba Don Horacio. Le conté que veía pasar un coche sin placas todas las noches. Pensé que podía ser peligroso. Don Horacio me miró serio. ¿Azul? ¿Sin placas? ¿A las 3:15? Asentí. Me dijo, bajito, ese coche lleva años pasando por esa calle. No sabemos quién lo maneja. Sentí escalofríos. Le pregunté si era una broma. Me juró que no había registro de ese coche, que los pocos que lo habían intentado seguir nunca lograban alcanzarlo, que una vez un vecino se paró frente a la calle para verlo de cerca, pero el auto no apareció esa noche, como si supiera que lo esperaban. Después de esa charla, volví a casa con un nudo en el estómago. Esa noche no dormí. Estuve sentada frente a la ventana desde las 3:00, y sí, volvió a pasar, pero algo fue distinto. Esta vez, el coche se detuvo frente a mi casa. Se quedó quieto unos segundos, el motor apagado, las luces encendidas. Me quedé congelada. Pensé en grabar, pero no podía moverme. Me sentía observada. Aunque las ventanas estaban cerradas, sentí que alguien me miraba desde adentro. Después de unos 10 segundos que se me hicieron eternos, el coche volvió a arrancar, muy lento, y siguió su camino. A la mañana siguiente, fui a ver si quedaban marcas de llantas o algo. No había nada, ni una huella, como si nunca hubiera estado. Desde entonces, sigo escuchándolo pasar cada noche, pero ya no me acerco a la ventana.
Decidí cambiarme de casa en cuanto termine el curso escolar. No sé quién va en ese coche, ni por qué pasa justo por mi calle, ni por qué se detuvo esa vez. Lo único que sé es que ese auto no está aquí por casualidad. Y cada noche que lo escucho pasar, siento que se acerca más. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Mauricio, tengo 42 años y soy herrero. Llevo más de la mitad de mi vida soldando, cortando metal y arreglando rejas, portones, puertas, lo que sea. Hace unos meses me tocó pasar unos días en un pueblo al que nunca había ido. No era por gusto ni por turismo, sino por un trabajo. Un cliente de la ciudad tenía una casa antigua en ese lugar y me pidió que fuera a cambiarle todo el sistema de apertura del portón. Un trabajo fácil, en teoría. Soldar unas bisagras nuevas, reforzar el marco, ajustar el cierre. Pero desde el primer día que llegué al pueblo, algo me incomodó. No era nada en particular, solo esa sensación de que todo estaba un poco fuera de ritmo. El pueblo se llamaba San Mateo de los Pozos. Unos 500 habitantes, calles empedradas, casas viejas, aire seco y muchas ventanas con cortinas cerradas. Me hospedé en una pequeña casa que me prestaron, justo frente a la propiedad donde iba a trabajar. El lugar tenía todo lo básico, pero era evidente que llevaba meses sin usarse. La primera noche me despertó un ruido metálico muy fuerte. Era como si alguien estuviera golpeando con fuerza un portón de fierro. Me asomé por la ventana y no vi nada raro. Pensé que sería el viento o algún animal, y volví a dormir. Al día siguiente, me levanté temprano y empecé a trabajar. El portón estaba en mal estado, pero nada que no pudiera arreglar. La segunda noche, lo mismo, el mismo ruido, pero esta vez me levanté, me puse los zapatos y salí. No había viento, ni perros, ni nadie. Caminé hacia el portón, crucé la calle, y estaba igual que como lo había dejado. Ni un rasguño nuevo, ni señales de que alguien lo hubiera tocado. Empecé a pensar que el ruido podía venir de otro lugar. Tal vez alguien más tenía un portón suelto por ahí. Pero el sonido era justo frente a mí, como si lo golpearan con un tubo. El tercer día, mientras trabajaba, se me acercó una mujer mayor. No me saludó, ni se presentó. Solo me dijo: «Ese portón, joven, tiene su historia». Le pregunté a qué se refería, pero solo se encogió de hombros y se fue. No le di importancia. Pensé que solo era una vecina chismosa, pero esa misma tarde, mientras lijaba la parte inferior del marco, encontré algo curioso. 2 marcas circulares, como si alguien hubiera soldado algo ahí antes y lo hubiera arrancado después. No era parte del diseño original. Era como si ese portón hubiera tenido un candado o una traba que alguien quitó a propósito. Esa noche, el ruido volvió, pero con más fuerza. No eran solo golpes, era un rechinar, como si lo abrieran a la fuerza. Salí corriendo, linterna en mano, y me puse frente al portón. Nada. Silencio. Pero el piso de tierra tenía huellas frescas. No eran de zapatos, ni de botas. Eran marcas largas, arrastradas, como si alguien o algo hubiera pasado gateando. Al día siguiente, decidí terminar el trabajo cuanto antes. Ya no quería pasar ni una noche más en ese lugar. Mientras soldaba los últimos puntos, un hombre del pueblo se acercó. Me dijo que ese portón llevaba más de 50 años ahí, y que durante años nadie quiso tocarlo porque estaba maldito. Que cada vez que alguien lo arreglaba, pasaban cosas raras. Yo no creo en supersticiones, pero el tono con el que me lo dijo me dio escalofríos. Esa tarde empaqué mis cosas y dormí vestido, con la mochila al lado de la cama. No dormí bien. El ruido volvió a las 3 de la madrugada. Esta vez no salí. Me quedé quieto, escuchando cómo rechinaba el portón una y otra vez. Al amanecer salí para ver si seguía cerrado. Y sí, cerrado como siempre, pero había algo diferente. En el suelo, frente al portón, había una cadena vieja, oxidada, rota. Yo no dejé ninguna cadena ahí. Llamé al cliente. Le dije que el trabajo estaba hecho y me fui del pueblo esa misma mañana. No he vuelto desde entonces, pero a veces, cuando cierro la herrería de noche y escucho algún crujido metálico, me acuerdo de ese portón y de lo que sea que lo sigue abriendo. Vamos con la tercera historia.
Me llamo Tomás y soy vendedor de seguros. La verdad, mi vida no tiene mucha emoción. Viajo bastante por trabajo, visito clientes, tomo café frío en oficinas pequeñas y duermo en hoteles con olor a desinfectante. No me quejo, pero ya me había acostumbrado a que nunca pasa nada realmente interesante, hasta que conocí El Vado. Ese pueblo no estaba en mi ruta, ni siquiera tenía una sucursal cerca. Pero ese día tomé un desvío por una carretera secundaria, porque había un accidente en la autopista. Estaba apurado por llegar a una cita importante, así que confié en el GPS. Error. Después de media hora por una carretera estrecha y llena de baches, el coche empezó a calentarse. No había señal. Lo único que encontré fue un cartel oxidado que decía: "Bienvenidos a El Vado". Nunca había oído hablar de ese lugar. Entré al pueblo con el auto echando humo. Era pequeño, con apenas unas cuadras. Casas bajas, gente mayor sentada en sillas de plástico, mirándome pasar como si fuera un ovni. Me detuve frente a lo que parecía una tienda y bajé para pedir agua. El dueño, un señor flaco con sombrero de ala ancha, me la dio sin decir una palabra. Mientras intentaba enfriar el motor, una chica se acercó. Tendría unos 30, cabello negro recogido, piel clara. Se llamaba Laura. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que solo quería llegar al siguiente pueblo. Me sonrió raro, como si supiera algo que yo no. «Aquí nadie pasa por accidente», dijo. No supe si era una broma o qué. Le agradecí y me senté a esperar que bajara la temperatura del auto. Pasaron unos minutos y ella volvió, esta vez con 2 cervezas. Me ofreció una y se sentó a mi lado. En la acera, empezamos a hablar sobre tonterías, el clima, los caminos, su familia. Pero luego empezó a decir cosas extrañas, que en El Vado el tiempo pasaba distinto, que si uno llegaba con prisa, el pueblo se encargaba de que se le olvidara el reloj. Pensé que era una forma poética de decir que ahí la vida era más lenta, pero cuando miré la hora, me di cuenta de que ya habían pasado 2 horas y ni lo había notado. Me sentía relajado, como si hubiera estado ahí toda la tarde. Le dije que debía irme, que tenía que trabajar. Ella solo me miró y dijo: «Eso dices ahora, pero ya verás que mañana no querrás irte». Me reí incómodo, me despedí y me subí al coche. Arrancó sin problema. Salí del pueblo con una sensación rara en el estómago. Esa noche dormí en otro pueblo, en un hotel sencillo. Revisé el celular. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Como si todo el día hubiera desaparecido. Pero lo más raro fue al día siguiente. Busqué El Vado en el mapa y no estaba. Revisé el historial del GPS y tampoco. Solo marcaba que había estado detenido en un punto sin nombre durante 3 horas. Volví a tomar la carretera donde lo había encontrado, por curiosidad. Conduje despacio, atento. Nunca apareció. Ningún letrero, ningún desvío, ni una casa en kilómetros, como si el lugar no hubiera existido nunca. Pero yo estuve ahí. Todavía tengo la botella vacía de cerveza que ella me dio, sin etiqueta. No he vuelto a ver a Laura, ni a encontrar ese pueblo. Pero desde ese día, cada vez que algo importante me pasa, pienso en ella. Y en lo que dijo: «Aquí nadie pasa por accidente». Y la verdad, no sé si me fui o si todavía estoy ahí. Historia 4. Me llamo Matías. Tengo 38 años y soy arquitecto, aunque desde que nacieron mis hijos he pasado más tiempo diseñando cocinas que edificios importantes. Vivo en Guadalajara, pero el año pasado pasamos una temporada en un pueblito de Jalisco llamado La Cañada. Mi esposa había conseguido una beca para un proyecto rural, así que nos mudamos unos meses. Era un pueblo tranquilo, con calles de tierra y vecinos que se saludaban con la cabeza. No parecía haber mucho más, pero había una casa que sobresalía, justo frente a la plaza principal, de 2 plantas, con la pintura desgastada y ventanas altas cubiertas por cortinas gruesas. Todos la miraban, pero nadie hablaba de ella. Me llamó la atención desde el primer día. La miraba cada vez que pasábamos, como si esperara que algo se asomara. Un día le pregunté a un señor mayor que vendía helados en la plaza: «¿Y esa casa? ¿Alguien vive ahí?». Me miró, dudó y solo dijo: «Mejor ni pregunte, joven». Me pareció curioso, pero no le di más vueltas. Hasta que una noche
Saliendo a tirar la basura, vi una luz encendida en la planta alta. No era especialmente tarde, pero tampoco se veía movimiento. Solo esa luz fija, amarilla, como de bombilla antigua. Me quedé mirando unos segundos, por simple curiosidad. Pero al día siguiente, la luz seguía encendida, y al siguiente también, y al otro. Mi lado racional me decía que probablemente la dejaron prendida, pero había algo incómodo en esa constancia. Y peor aún, nunca vi a nadie entrar o salir de esa casa, ni una sombra, ni un ruido, ni una puerta abriéndose. Un viernes por la tarde, volviendo del mandado, vi a un niño de unos 10 años parado frente a la casa. Estaba solo, mirando fijo hacia una de las ventanas. Me acerqué sin hacer ruido. Cuando estuve cerca, le pregunté, ¿te pasa algo? Me miró como si lo hubiera sacado de un trance y dijo, ahí vive una señora que no envejece. Mi abuela dice que la vio cuando era niña y que sigue igual. Me quedé helado, no por lo que dijo el niño en sí, sino por lo serio que lo decía, como si realmente creyera en eso. O peor aún, como si lo hubiera visto. Esa noche le conté a mi esposa. Me dijo que no me llenara la cabeza de cosas que los niños inventan, pero ya no podía dejar de mirar esa casa. Cada vez que salíamos, aunque fuera por segundos, me encontraba buscando las cortinas, esperando ver movimiento. No había nada. Un día decidí acercarme, no con un plan, solo caminar hacia ahí. Era una tarde nublada, sin viento. Toqué el timbre. Nada. Volví a tocar, un poco más fuerte. Silencio. Me alejé un poco, avergonzado de mi impulso. Pero justo cuando me iba, escuché cómo se giraba una llave desde dentro. La puerta se entreabrió apenas. Vi una sombra detrás. No podía distinguirla. Solo sentí que alguien me estaba observando. No dije nada. Solo esperé. La puerta se cerró sin decir palabra. Pero lo que más me marcó fue el sonido del pestillo, como si me estuvieran encerrando desde dentro. Volví corriendo a casa. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté a las 3:17 de la mañana, y no sé por qué. Sentí la necesidad de mirar por la ventana. Desde nuestra casa, se veía justo la fachada de la casa de enfrente, y ahí estaba la luz de siempre. Pero también, una figura, una silueta parada, completamente quieta, en la ventana del segundo piso. No podía verle la cara, solo la forma, los hombros delgados, el cuello largo. Estuvo ahí al menos 5 minutos, sin moverse, hasta que se desvaneció como si alguien apagara la luz detrás de ella. Pero la luz seguía encendida. A la mañana siguiente fuimos a preguntar al ayuntamiento por la casa. Un hombre muy amable revisó unos papeles y nos dijo que, oficialmente, esa casa no tenía propietario desde 1973. ¿Y no la han vendido?, le pregunté. Ha estado en proceso legal mucho tiempo. Nadie la reclama, pero nadie la ocupa tampoco. Después de eso dejamos de pasar por la plaza. Tomábamos otro camino, aunque fuera más largo. Cuando terminó la beca, regresamos a Guadalajara. A veces pienso en esa casa. No creo en cosas paranormales ni fantasmas, pero lo que viví en la Cañada me enseñó que hay presencias que uno no puede explicar con lógica. Hay lugares que simplemente no quieren ser tocados. Y aprendí que, en los pueblos pequeños, hay secretos que todo el mundo conoce, pero nadie quiere decir en voz alta. Historia 5. Me llamo Carolina y soy enfermera. Nací en un pueblo llamado La Ciénaga, y aunque me mudé hace años a la ciudad, tuve que volver un tiempo para cuidar a mi mamá cuando se fracturó la cadera. Nunca me gustó mucho ese lugar. No por nada en especial, sino porque todo era tan lento, tan callado, tan predecible. Lo raro es que justo esa calma fue lo que me hizo notar que algo no estaba bien. La casa de mi madre está justo al final del pueblo, a unas 3 cuadras del campo. No es que esté aislada, pero tampoco es un sitio transitado. Desde la ventana de su cocina, se ve el camino de tierra que lleva a las fincas y a una pequeña cantera abandonada. En las mañanas, pasaba algún tractor, a veces un ciclista, uno que otro perro callejero, y ya, siempre lo mismo. Hasta que una mañana, mientras le preparaba a mi madre su desayuno, vi a un niño parado en el camino. Estaba muy quieto, mirando hacia la casa. No hacía nada.
Solo estaba ahí. Pensé que sería hijo de algún vecino, pero lo curioso fue que no lo reconocí. Y en un pueblo como La Ciénaga, eso ya es raro. Salí al porche y le pregunté si estaba perdido. No respondió. Simplemente se giró y caminó hacia el campo, despacio. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció entre los árboles. Me quedé con una sensación extraña, pero no le di mucha importancia. Pensé que quizás era algún visitante o algo por el estilo. Al día siguiente, estaba barriendo la entrada cuando lo vi de nuevo. A la misma hora, en el mismo sitio. Otra vez miraba fijo hacia la casa. Esta vez levantó la mano y la movió lentamente, como saludando. Sentí un escalofrío. Respondí al saludo por cortesía, pero no dije nada. La tercera vez, ya no me pareció una coincidencia. Fue igual que antes. Misma hora, mismo lugar. Pero esta vez, el niño tenía un papel en la mano, un sobre blanco. Lo dejó en el suelo, dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. No quise ir inmediatamente a recogerlo. Algo me decía que esperara. Entré, preparé café, lavé los platos y después de unos 20 minutos salí. El sobre seguía ahí. Lo tomé y lo abrí. Adentro solo había una hoja doblada. En ella, con letras torcidas como escritas por un niño, decía: «No abras la puerta». Esa noche no dormí bien. Intenté decirme que era una broma, que los niños hacen cosas raras, que quizás alguien del pueblo estaba jugando, pero algo dentro de mí no lo creía. Había algo en la expresión de ese niño, algo demasiado serio. Guardé el papel en un cajón y decidí no contárselo a mi madre. ¿Para qué preocuparla? Al fin y al cabo, estaba ahí para cuidarla, no para hablar de cosas raras. Pasaron 3 días sin que volviera a aparecer. Empecé a pensar que todo había sido una casualidad. Hasta que el miércoles por la noche, escuché que tocaban la puerta. 3 golpes, secos. Eran casi las 2 de la madrugada. Me congelé. No hay mucha gente que toque una puerta a esa hora en un pueblo. Ni siquiera hay actividad. La mayoría duerme desde las 10. Caminé lentamente hasta la entrada, sin encender luces. Miré por la cortina. Había un hombre parado ahí. No lo reconocí. Llevaba gorra, abrigo largo y se tambaleaba levemente. No parecía borracho, pero definitivamente no estaba bien. Volvió a tocar. «¿Carolina?», dijo con una voz grave. Se me paró el corazón. No supe qué hacer. No respondí. Solo esperé. Él se quedó parado unos segundos más, y luego, sin decir nada, se alejó. No dormí esa noche. Al día siguiente fui a preguntar en el pueblo si alguien lo había visto. Nadie sabía nada. Ni la vecina, ni el panadero, ni el señor que limpia la iglesia. Pregunté también por el niño. Nadie lo conocía. Volví a casa más confundida que nunca. Lo peor vino esa misma tarde. Mientras le servía la cena a mi madre, la luz se fue. Todo quedó a oscuras. Fui a buscar velas, y cuando volví al comedor, la encontré parada junto a la ventana. Carolina me dijo en voz baja: «Ahí está ese hombre». Fui rápido a mirar. No vi nada, pero cuando bajé al porche por si acaso, había algo en el suelo. Un segundo sobre. Dentro había otra nota. La próxima vez iba a abrir. No quise quedarme más tiempo. Al día siguiente, pedí que una prima viniera a cuidar a mamá. Me regresé a la ciudad. La gente allá podrá ser más fría, el tráfico insoportable, pero por lo menos, si alguien llama a tu puerta a las 2 de la mañana, hay a quien llamar. Y desde entonces, cada vez que escucho un golpe seco, aunque sea en una película, se me eriza la piel. Historia 6. Me llamo Lucía y soy camarera. Llevo 6 años trabajando en un restaurante que está en la entrada de un pueblo llamado San Felipe del Valle, un lugar de esos que solo aparecen en los mapas si haces zoom al máximo. No pasa nada especial por aquí. Es tranquilo, algo olvidado, y la mayoría de los días el trabajo es monótono. Pero hubo una noche que me hizo cuestionar todo lo que pensaba sobre mi rutina. Era miércoles. A mitad de semana nunca hay mucha gente, pero esa noche teníamos una reserva. Lo raro fue eso. La reserva. Nadie reserva con antelación en este sitio, y menos entre semana. Pero ahí estaba, una nota escrita a mano, deslizada por debajo de la puerta, antes de que abriéramos.
Mesa para 1, 20. 0. Por favor. Al fondo, junto a la ventana. No tenía nombre ni número de teléfono. Solo eso. Le pregunté a Raúl, el dueño, si él sabía algo. Me dijo que no, pero que seguro era alguna persona mayor del pueblo que no se llevaba bien con los teléfonos. Me encogí de hombros. A las 8 en punto, puse un vaso de agua y los cubiertos bien alineados. Esperé. Y justo a las 8:05 entró alguien. Era un hombre mayor, bien vestido, pero con el estilo de otra época. Traje gris claro, sombrero y un bastón de madera. Caminaba despacio. Tenía los ojos muy claros, como de un azul deslavado, y la expresión serena. Se acercó directamente a la mesa del fondo, como si ya conociera el lugar. Se sentó sin decir palabra. Me acerqué y le ofrecí la carta. Me la agradeció con una sonrisa y dijo, «No hace falta, pediré lo de siempre». Yo me quedé un segundo en silencio. No lo conocía, nunca lo había visto antes, y desde que trabajo ahí, jamás había venido. ¿Lo de siempre?, le pregunté con cautela. Sí, el plato especial de la casa, con la limonada casera. No teníamos ningún plato especial de la casa, ni limonada casera. Le dije que podía ofrecerle la carne al horno o el pescado del día. Él suspiró, como decepcionado, pero asintió. La carne estará bien, pero tráela como antes, con la salsa oscura. Tú sabes cuál. Volví a la cocina medio confundida. Le conté a Raúl lo que el hombre había pedido. Me miró raro. ¿Quién es?, me preguntó. Ni idea, pero dice que venía antes, que siempre pedía lo mismo. ¿Cómo se llama? No lo ha dicho. Raúl salió un momento a mirar. Cuando volvió, tenía la cara algo pálida. Ese hombre me suena mucho, pero no puede ser. Le preparé la carne como siempre, sin salsa especial porque, honestamente, no sabíamos a qué se refería. Cuando se la llevé, me miró un segundo con algo de tristeza en la cara. Ya no es igual, pero gracias. Comió en silencio. Miraba por la ventana como si esperara a alguien. No tocó el postre, solo se quedó ahí, bebiendo la limonada, que en realidad era agua con una rodaja de limón, porque no teníamos otra cosa, y mirando hacia afuera. A las 9 en punto, se levantó, dejó un billete antiguo en la mesa, me agradeció con una inclinación de cabeza y se fue caminando con calma. Me acerqué a la mesa para recoger. El billete que dejó no era de los actuales, era de los que se usaban hace más de 20 años. Pensé que era una broma o una colección. Se lo enseñé a Raúl, lo agarró y lo miró de cerca. Se quedó muy callado. Lucía, este billete, esto es imposible. Le pregunté por qué. Me contó que hace muchos años, cuando él no era el dueño todavía, el restaurante lo llevaba una pareja mayor. Su hijo solía venir todos los viernes por la noche. Siempre pedía carne con salsa de vino y limonada casera. Era su mesa favorita, la del fondo. Un día, el chico murió en un accidente. Desde entonces, los padres venían cada semana, reservaban la misma mesa, pedían lo mismo, hasta que ellos también dejaron de venir. Ese hombre, dijo Raúl, mirando por la ventana, es igual al papá de aquel chico, pero eso fue hace mucho. No creo que siga vivo. Me dio escalofríos. Le dije que quizá era un pariente, un hermano, pero Raúl no respondía. Me pidió que guardara el billete. Lo hice, aunque no sé para qué. La semana siguiente, otra nota apareció debajo de la puerta. Misma mesa, mismo horario, pero esa noche no vino nadie. Esperamos hasta las 9:30. La mesa quedó vacía. Solo el vaso de agua y los cubiertos, perfectamente alineados, y una sensación extraña en el aire, como si hubiéramos fallado a alguien. Desde entonces, cada miércoles a las 8, dejo esa mesa lista. Por si acaso, a veces siento que alguien entra, aunque no lo vea. No sé por qué lo hago, pero tampoco puedo dejar de hacerlo. Bueno, estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like si te gustaron. Nos vemos pronto.